Desde acá, desde Barranquilla, Colombia, los que no nos conocen, mi nombre es John Ahumada y pastoreamos la iglesia Dunamis Internacional Barranquilla. Y para nosotros es todo un privilegio siempre que tenemos la oportunidad de poder conectarnos cada viernes para estar orando, para estar clamando como los que somos un solo cuerpo, un solo hombre, la familia de la fe. Mis amados, quiero que aprovechemos el tiempo en esta hermosa hora y vayamos al libro de los Hechos, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Es un pasaje bastante conocido por la iglesia, donde se habla específicamente acerca de una situación que la iglesia del primer siglo empezó a experimentar, pero también donde se habla acerca de un hombre muy conocido por todos nosotros, que es Esteban. Y quiero que leamos en el capítulo 6, versículo 1 en adelante, y este pasaje tiene como título Elección de 7 diáconos. Verdaderamente, pastores, para nosotros es todo un privilegio el poder estar impartiendo una palabra que sé que nos va a edificar, nos va a fortalecer y nos va a nutrir para seguir cumpliendo con este llamado tan maravilloso que el Señor nos ha hecho. Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En esta hermosa hora quiero predicarles o enseñarles acerca de algunas características que nosotros encontramos en este capítulo 6 del libro de los Hechos, que tenía la iglesia, por así decirlo, del primer siglo, y que lamentablemente la iglesia de este siglo XXI ha estado perdiendo. Me gusta cómo empieza este capítulo 6 del libro de los Hechos, porque empieza diciendo que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos. Esto claramente me hace entender que la iglesia del primer siglo y sobre todo sus líderes, los apóstoles, estaban claros y entendidos a qué Dios lo había llamado. A ellos les había quedado muy claro lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 28, y fue lo siguiente: y haced que discípulos a todas las naciones. Y hoy más que nunca el desafío para la iglesia de este siglo XXI es más que tener congregantes, más que tener seguidores, más que tener creyentes, nosotros debemos dedicarnos a una tarea aún más profunda, y es hacer que discípulos. Y como muchos sabemos, esta palabra discípulo se conecta mucho con la palabra disciplina, y sabemos que un discípulo es aquel que toma todo el adoctrinamiento de su maestro al punto que lo lleva a convertirlo en su estilo de vida. Y a eso nosotros como pastores, amados ministros que me escuchan, estamos siendo llamados urgentemente en verdaderamente levantar discípulos, que estos discípulos puedan tomar todo el adoctrinamiento de nuestro maestro, porque sabemos que nuestro maestro es nuestro Señor Jesucristo, y que ellos puedan poner por obra cada enseñanza a su estilo de vida en esta tierra. Ahora debemos de entender también lo siguiente: siempre
que comienza a producirse crecimiento dentro de la iglesia, sea de manera local, sea de manera nacional o internacional. Y cuando hablo de manera local, ya me enfoco a lo que es la parte ministerial, como ministerio, como congregación o organización. Siempre que comience a desarrollarse un crecimiento numérico de los discípulos, inmediatamente se van a comenzar a presentar inconvenientes. Y aquí quiero que quede también este principio claro, porque muchos de nosotros comenzamos a orar por crecimientos numéricos, muchos de nosotros comenzamos a orar que nuestras congregaciones o ministerios crezcan, pero cuando nuestros ministerios crecen y comienzan a presentarse situaciones dentro de esa organización, congregación o ministerio, a veces muchos de nosotros como pastores, ministros o apóstoles que presidimos alguna congregación comenzamos a molestarnos, comenzamos a incomodarnos. Y yo he llegado a escuchar expresiones de algunos que han dicho, pero mejor me hubiera quedado pequeño, mejor hubiéramos sido solamente 100, ya no 500 o 1500. Aquí lo que hay es problemas, aquí lo que hay es inconvenientes. Y nosotros tenemos que ver la iglesia del primer siglo como ese diseño, por así decirlo, a seguir, de las cosas que se pueden presentar a medida que nosotros sigamos desarrollando iglesia y sigamos desarrollando el ministerio. Y la palabra es bien clara, dice que el número de los discípulos comenzó a crecer y esto fue fabuloso. Esto era extraordinario, se estaban multiplicando de una manera maravillosa, pero ese crecimiento numérico comenzó a traer inconvenientes. Y la palabra nos muestra claramente que hubo una murmuración. Y nosotros tenemos que tener cuidado con la murmuración. Por eso fue que los apóstoles inmediatamente actuaron de manera sabia para cortar la murmuración que se estaba efectuando dentro de la iglesia del primer siglo. Ahora, quiero que vayamos rápidamente al significado de algunas palabras. La primera palabra es la palabra característica. ¿Qué significa la palabra característica? La palabra característica significa rasgo o nota distintiva que hace a una persona diferente de los demás. O sea, quiere decir que la iglesia del primer siglo tuvo unas características que la hicieron y la hacen diferente. Y si hay algo que el Padre quiere hoy más que nunca es que esas mismas características se sigan afirmando, pero al mismo tiempo se sigan evidenciando y mostrando a un mundo que tanto lo necesita y que necesita ver cuál es la verdadera cara de la iglesia o el cuerpo de Cristo en esta tierra. La segunda palabra es la palabra murmuración. Y tengo varios significados, voy a leerlo lo más rápido posible y quiero que usted entienda esto. Dice, la palabra murmuración significa acción de murmurar. Quiere decir comentario que se hace de una persona no estando ella presente, tratando de que este o esta no se entere y con la finalidad, de hacerle daño o de molestarle. Por eso es que los discípulos inmediatamente, los apóstoles cortaron esto de raíz, porque ellos saben que una de las finalidades de la murmuración es hacer ¿qué? Daño. Ellos dijeron, no podemos permitir que se haga daño al cuerpo del Señor. No podemos permitir que se haya un daño dentro de la iglesia y esto nosotros lo tenemos que erradicar. Y esto nosotros lo tenemos que cortar de raíz. Y es por eso que los apóstoles operan en sabiduría y comienzan a buscar una idea o una estrategia para que esto fuera erradicado. Amados pastores que me están escuchando, esto es de suma importancia para nosotros en este tiempo y no podemos permitir que en nuestras congregaciones se generen este tipo de situaciones. Inmediatamente tenemos que erradicarlas y cortarlas de raíz, porque esto puede hacer daño, no solamente a la persona a la que se le murmura, sino que puede llegar a hacerle daño a la congregación, al ministerio, y se puede mostrar y se puede estar mostrando una imagen totalmente contraria a lo que es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál fue la causa también de esa murmuración? Si seguimos leyendo, la palabra nos enseña, y es que la causa de la murmuración
dice, fue de los griegos, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran que desatendidas en la distribución diaria. Y aquí comienza a acontecer algo, mis amados, y es que sin darse cuenta, los que lideraban juntamente con los apóstoles comenzaron a hacer algo que llamamos asesión de personas. Y esto es muy cuidadoso, iglesia. Claramente la palabra nos invita y nos enseña a través de nuestro amado hermano Santiago, en su carta a Santiago, que Dios no hace esto. O sea, nosotros no podemos beneficiar o privilegiar a ciertas personas dentro de nuestras congregaciones, organizaciones y ministerios, porque esto prácticamente se puede prestar para que se genere ¿qué? Murmuración. O sea, cuando la Escritura está hablando acerca de los griegos, dice lo siguiente: cuando en este pasaje habla de griegos, quiere decir judíos cristianos que hablaban griego y que también recibían el nombre de helenistas, personas que cultivaban la lengua y la literatura griega. Ellos habían adoptado ciertas costumbres de esta ¿qué? Cultura. Cuando habla de hebreos, es decir, judíos que hablaban hebreo o arameo y que conservaban sus costumbres judías. O sea, quiere decir que la iglesia del primer siglo comenzó a experimentar lo que se puede decir cierta división, una fragmentación. Ellos no habían entendido, o claro, tampoco se había escrito, ese escrito que el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Efesios, cuando habla de que Dios derribó la pared que divisoria, que habría entre gentiles y que habría entre ¿quién? Entre judíos. Si usted y yo leemos la carta a los Efesios capítulo 2, claramente si hubo algo que hizo Cristo a través de su obra consumada en la cruz fue eso. Dice que Él rompió toda pared que divisoria, y dice que en Cristo ya no hay griego, ya no es judío, ya no es escita. Por eso Él en la carta a los Corintios habla fuertemente y dice que aquí ninguno es de Pablo, ninguno es de Apolo, ninguno es de Cefas, todos somos de ¿quién? De Jesucristo. Y lamentablemente dentro de la iglesia de Jesucristo en el primer siglo se comenzó a presentar este inconveniente. Comenzaron a levantarse dos grupos dentro de la congregación, y aquellos eran judíos que habían adoptado la cultura griega, quienes le llamaban helenistas, pero también estaban los judíos cristianos que todavía seguían con sus costumbres que hebreas. Y parece ser que se le comenzó a dar más privilegio a los que todavía guardaban parte de la cultura hebrea, y se estaba teniendo en poco a aquellos helenistas que practicaban la cultura griega. Y nosotros no podemos caer en ese error. Esto es supremamente peligroso, amada iglesia. Aún la misma palabra a nosotros nos enseña que no debemos darle lugar ¿a quién? Al diablo. Y a veces por nuestra falta de conocimiento o porque nos descuidamos o nos equivocamos, muchas veces nosotros damos pie para que nuestras congregaciones o ministerios se susciten situaciones o cosas que Dios no quiere que pasen. Inmediatamente los apóstoles comenzaron a discernir y a entender cuál era el propósito, y era querer dañar el avance, el crecimiento, la proyección, el alcance que ellos estaban desarrollando. Y ellos dijeron: no, esto hay que pararlo, esto hay que cortarlo de raíz. Y es cuando ellos toman la decisión de buscar a 7 hombres. Pero estos 7 hombres tenían algunas características específicas, y entre ellos, uno de ellos llamado ¿quién? Esteban. Y de este hombre es que quiero tomar como esa figura, como ese ejemplo de las características que desarrolló la iglesia del primer siglo y que tiene que seguir desarrollando la iglesia del siglo XXI. La palabra claramente nos da testimonio que la primera característica, según el versículo 3 del libro de los Hechos, en el capítulo 6, que tenía que tener estos diáconos, que tenían que tener estos hombres y que tiene que tener la iglesia, es que era ¿de qué? De buen testimonio. ¡Wow! Qué importante es el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Te hago una pregunta en esta hora. Yo estoy en Barranquilla
Ustedes están en México, hacen parte del mismo estado, pero están en distintos municipios. La pregunta es la siguiente: ¿cómo está el testimonio de la Iglesia de Jesucristo aquí en Barranquilla? ¿Cómo está el testimonio de la Iglesia de Jesucristo en el Estado de México, en los municipios, comunidades o localidades donde ustedes se encuentran? O sea, ¿qué testimonio hoy está manifestando o evidenciando la Iglesia de Cristo a nivel de Latinoamérica, a nivel de Europa, a nivel del mundo entero? ¿Qué testimonio estamos dando aún nosotros como pastores en nuestras casas, en nuestras comunidades, en los conjuntos, residencias o edificios donde vivimos? ¿Qué testimonio nosotros le estamos dando al mundo? ¿Cómo está el testimonio de la Iglesia delante de esta sociedad en este siglo XXI? Mis amados hermanos, la palabra enseña que cuando iban a escoger a estos 7 diáconos, que lo único que ellos iban a encargarse era de servir a las mesas. Y aquí quiero abrir rápidamente un paréntesis, y es bien interesante porque los apóstoles no iban a permitir que nada los desubicara a ellos de cuál era su propósito. Amados pastores, ministros que me están escuchando, nosotros no podemos permitir que agentes distractores que se presenten dentro de nuestras congregaciones o ministerios nos desubiquen de cuál es nuestro propósito. Porque ellos dijeron: nosotros no podemos servir a las mesas, porque nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y a la palabra del Señor. Wow, esto es bien interesante. Y nosotros hoy más que nunca, como ministros competentes de este nuevo y mejor pacto que está basado en mejores promesas, tenemos que tener esto bien claro. Porque a veces cuando el ministerio comienza a crecer, nosotros muchas veces terminamos involucrándonos y enredándonos en todos los asuntos ministeriales y no delegamos, porque muchas veces creemos que si nosotros no estamos, esto no va a funcionar. Y les voy a decir algo: estamos totalmente equivocados cuando pensamos de esa manera. ¿Por qué? Porque la iglesia y el ministerio no dependen de nosotros, sino dependen de ¿quién? De Jesucristo, mis amados. Y por eso hoy vemos cómo la historia misma nos ha hablado de cómo hijos de ministros, esposas de ministros, cuyos hombres o mujeres se metieron tanto al ministerio al punto que se dejaron absorber, no solo por la oración y la predicación de la palabra, sino por otras cosas, y terminaron descuidando sus hogares, sus familias, sus hijos, su salud y un sinnúmero de cosas más. Y Dios no quiere que eso nos suceda a nosotros en este tiempo. Y por eso es importante que nosotros aprendamos a delegar, pero también a delegarle a las personas correctas que nos van a ayudar a sacar a nuestras congregaciones, ministerios, pero sobre todo a la iglesia del Señor adelante. Entonces ellos que escogieron 7 varones, pero el primer requisito o la primera característica que tenían que tener ellos era que fueran de buen testimonio. Hoy más que nunca el buen testimonio necesita volver a la iglesia de Cristo. Hoy más que nunca, y digo esto con respeto, el buen testimonio tiene que volver nuevamente a los ministros del Evangelio. Yo soy una persona que por la gracia del Señor me toca a veces viajar a otras ciudades o a otras naciones. Soy una persona que cuando viajo soy algo descomplicada para viajar, no lo hago en chaquetas, no lo hago de traje, cosas así por el estilo. Me gusta viajar muy cómodo y muchas veces establezco conversaciones en autobuses o en aviones con personas que no conozco y muchas veces me preguntan qué hago, qué voy a hacer a esa ciudad, qué voy a hacer hacia esa nación. Y cuando yo les digo que soy pastor, he desarrollado diálogos con ellos y a veces los conceptos o expresiones que ellos tienen acerca del ser un pastor o un ministro del Evangelio no es el mejor. Y nosotros hoy más que nunca tenemos que ser cuidadosos con eso. En lo personal soy una persona que está claro y entendido, y es que por la gracia de Dios nosotros podemos mostrarle
a este mundo, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, una cara diferente de lo que es la iglesia del Señor y una cara diferente a lo que verdaderamente es un ministro del Evangelio en esta tierra. Lanzo una pregunta: ¿cómo está nuestro testimonio delante de nuestra familia? ¿Cómo está nuestro testimonio delante de nuestros vecinos, delante de nuestros amigos? ¿Cómo está el testimonio de nuestros ministerios en las comunidades donde nosotros estamos pastoreando? Esa era una característica bien importante que había desarrollado la iglesia del primer siglo. Tenían un buen testimonio. La palabra claramente enseña que a los apóstoles los respetaban, les tenían hasta miedo, porque cuando estos hombres hablaban, lo que hablaban era bien serio y Dios respaldaba a todos lo que ellos decían. Segunda característica, la palabra ahí mismo en los versículos 3, 5, 10 y en el versículo 55 del capítulo 7 nos enseña que la segunda característica que tenía Esteban era que era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Me llama mucho la atención que esta característica que tenía Esteban aparece en 4 versículos y es la que más aparece. Si aparece en 4 versículos, claramente esto nos está demostrando cuán importante es la llenura del Espíritu Santo dentro de su iglesia, o dentro de su cuerpo, o dentro de nuestras vidas. Aún el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, claramente nos invita a que seamos llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Nos dice que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y por qué el estar lleno del Espíritu es tan importante? Porque es a través de esa llenura que nosotros vamos a poder dar un buen testimonio. Es a través de la llenura del Espíritu que se van a poder expresar y manifestar no solamente los dones del Espíritu, que son bastante importantes, sino lo que aún es más importante, que son los frutos del Espíritu. Por eso la palabra es clara cuando dice que es por los frutos que nos van a conocer. Ser llenos del Espíritu, mis amados, es una urgencia apremiante para la iglesia del siglo XXI. Hoy la iglesia del siglo XXI está llena de mucha emotividad. Hoy la iglesia del siglo XXI está llena de mucho entretenimiento. Hoy la iglesia del siglo XXI es una iglesia fascinante que lamentablemente no le gusta el fundamento de la palabra, que no le gusta vivir en una vida de oración, sino vivir en la euforia, vivir en el momento. Y nosotros tenemos como ministros entender que hoy más que nunca la iglesia tiene que volver a llenarse cada día aún más de su espíritu. La iglesia hoy más que nunca tiene que arder por pasión, por estar allí en comunión con el Señor y crecer cada día más y más espiritualmente. 4 veces, no es casualidad, mis amados, 4 veces, versículo 3, versículo 5 y versículo 10 de Hechos capítulo 6, capítulo 7, versículo 55. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pregunta en esta noche, y lo digo con respeto, ¿de qué está llena la iglesia en muchos lugares del mundo? Con respeto digo esto, está llena de muchas cosas, poca de Dios. Pero hoy más que nunca necesitamos despertar a esta realidad y anhelar ser llenos cada día. Y que cada día el Padre llene nuestras vidas para la gloria de su nombre. Voy aquí rápidamente con la tercera característica. Aparece también en los versículos 3 y 10. Y esa tercera característica que está en el verso 3 y en el verso 10 dice que Esteban era un hombre lleno de sabiduría. ¡Wow! ¡Qué maravillosa es la sabiduría! Hoy más que nunca, nosotros como iglesia de Jesucristo necesitamos sabiduría.
sabiduría para poder criar a nuestros hijos en el temor a Dios como ministros del Evangelio, sabiduría para poder liderar bien la grey que por gracia el Señor nos ha entregado, sabiduría aún para poder impartir y transmitir el mensaje del Evangelio, donde en muchos lugares hay demasiada persecución por causa de lo que predicamos o por causa de lo que enseñamos. Porque, mis amados, nosotros no podemos callar y dejar de decir o hablar lo que el Padre, por su gracia, quiere que nosotros hablemos. Jesucristo fue claro. Jesucristo dijo: yo no hablo por mi propia ¿qué? Cuenta. Jesucristo dijo que lo que él hablaba era lo que el Padre le había dicho que él dijera. Y en este tiempo, en estos tiempos que son tan peligrosos, donde la palabra dice que hay que redimir el tiempo porque los días son malos, necesitamos sabiduría. Yo tengo 2 hijos, uno que va a cumplir 13 años. Una personal, yo soy consciente que hoy más que nunca necesito sabiduría para poder criar a mis hijos en el temor a Dios. Voy a cumplir 15 años de casado el próximo mes y hoy más que nunca reconozco que necesito sabiduría para poder seguir fortaleciendo mi relación matrimonial. Escuchaba a algunos hombres con mucha experiencia, tanto en el Señor como en la parte matrimonial, y ellos decían que los matrimonios, hay etapas en que los matrimonios pueden llegar a ser más atacados, y a veces uno cree que como los años van pasando, ya ese matrimonio está más sólido, está estable y nada lo puede destruir, y que estamos equivocados. Y aquella persona decía que los matrimonios que tienen 10, 15, 20, hasta 25 años todavía pueden correr peligro de una separación o de una destrucción. Y cuando yo escuchaba esto de aquella persona con muchos años de experiencia matrimonial y ministerial, yo en mi corazón le pedía al Señor que nos ayudara, que nos guardara y que nos diera la sabiduría para poder seguir sacando nuestro matrimonio hacia adelante. Amado, la iglesia de este siglo XXI necesita mucha sabiduría, sobre todo porque hoy quienes gobiernan, quienes están en el poder en nuestras naciones, en nuestros estados o en nuestras ciudades, la gran mayoría son personas sin el temor a Dios, que lo que están buscando es querer establecer leyes, normas, un sinnúmero de cosas para querer detener el avance de la iglesia y la expansión del reino de Dios. Si hay algo que hoy más que nunca como iglesia necesitamos, también es sabiduría. Y note que aparece 2 veces esta característica, no aparece una sola vez, sino que aparece 2 veces, mostrando lo importante que ella es para nosotros como iglesia y sobre todo en este tiempo. Encontramos una 4ª característica y está en el versículo 5. Y la 4ª característica es que Esteban era un hombre lleno de fe. ¡Wow! Me llama mucho la atención esas palabras que encuentro en el Evangelio que dice: ¿y será que cuando venga el Hijo del Hombre hallará qué? Fe en la tierra? Mis amados, y no podemos negar que si hay algo que ha estado menguando dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, es la fe. No sé cómo se encuentra la situación allá en México por causa de esta pandemia, pero acá en Colombia no ha sido nada fácil. En Colombia muchas personas han perdido sus empleos, a otros le han disminuido su salario y se han presentado un sinnúmero de cosas en sus hogares, en sus familias. Algunos han perdido familiares, seres queridos, y esto ha hecho que la fe de muchos hijos de Dios en nuestra nación mengue. Ha hecho que la fe de muchos hijos de Dios lamentablemente desfallezca. Y vemos como un día el Señor le pidió a Simón Pedro que velara y que orara, porque Satanás había pedido para zarandearlo, pero dice que él había rogado al Señor para que no faltara la fe. Aún los mismos apóstoles que caminaron con Jesucristo, un día le dijeron: Señora, aumentanos la fe. No sé cómo está la situación en México, pero acá en Colombia hablaba con
pastores amigos que están en otros departamentos. Los departamentos acá en Colombia es como si fueran los estados allá en México. Y muchos pastores han entregado sus locales porque no tienen cómo poder pagar los arriendos de aquellos locales de sus congregaciones. Otros han entregado las casas donde vivían en arriendo y se han ido a vivir a los locales de sus congregaciones. Otros han desmayado, otros han claudicado. Y mis amados, nosotros tenemos que velar en esto, nosotros tenemos que pedir cada día al Señor que aumente nuestra fe, que nos fortalezca en la fe. Los días son malos, los tiempos son peligrosos, pero necesitamos fortalecernos en la fe, necesitamos cada día llenarnos más y más de fe. Y no podemos negar que una de las formas como la fe crece o se aviva dentro de nosotros no solo es practicándola, sino a través del oír, y el oír por la palabra del Señor. Nosotros como ministros no podemos desconectarnos de la palabra, porque a través del estudio de la palabra, a través del leer de la palabra, nosotros vamos también a seguir siendo fortalecidos en la fe. Hay una quinta característica y está ahí mismo en el versículo 8 y dice que Esteban era un hombre lleno de ¿qué? De gracia. ¡Wow! No podemos negar, mis amados hermanos, que para nosotros poder seguir siendo efectivos en el cumplimiento del propósito que el Padre nos ha asignado en esta tierra como iglesia y como ministros que hacemos parte de su iglesia y que pastoreamos su cuerpo en esta tierra, es que necesitamos de esta gracia, de esa gracia que nos da acceso a personas, de esa gracia que nos da acceso a lugares, que nos da acceso a cosas, pero sobre todo esa gracia que nos habilita cada día, que ya no tiene que ver con cosas o con algo, sino que tiene que ver con alguien. Y ese alguien se llama Jesucristo. La palabra un día nos enseña que el mismo Pablo le rogó al Señor varias veces que le quitara un aguijón que tenía en su carne. Y la respuesta del Señor para para Pablo fue: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Esteban fue un hombre que operó bajo esa gracia, que vivió bajo esa gracia. Pablo fue un hombre, Pedro fue un hombre. Si usted mira la vida de Pablo, Pablo llegaba a lugares por primera vez y esa gracia le daba acceso para seguir extendiendo el reino. Y yo ruego hoy más que nunca que esa gracia se siga manifestando sobre nosotros, que cada día sigamos siendo llenos de esa gracia para poder hallar gracia ante nuestros gobernantes, para poder hallar gracia delante de aquellos que tienen los recursos que usted y yo estamos necesitando para poder cumplir a cabalidad ese propósito divino. Porque no podemos negar que usted y yo muchas veces tenemos los proyectos, tenemos los sueños, usted y yo tenemos allí muchas cosas, pero nos hacen falta muchas veces los recursos y es innegable esa gracia divina que Dios por su gracia ha impartido en nosotros nos permite tener acceso a esas personas que tienen esos recursos y que terminan colocándolos en nuestras manos. Si no, pregúnteselo a Nehemías, a quien Dios utilizó para nuevamente restaurar a Jerusalén. Eso era Esteban. Esteban era un hombre lleno de la gracia del Señor. Y la iglesia de Jesucristo en este siglo XXI, hoy más que nunca, necesitamos de esa gracia. Ahí el versículo 8 nos muestra la otra característica, y la sexta característica que encontramos es que Esteban era un hombre lleno de poder. Y esto para mí es interesante porque Esteban era un diácono, Esteban era un servidor, pero este hombre tenía ¿qué? Poder. Y si hay algo que hoy más que nunca también se tiene que evidenciar en la iglesia del siglo XXI es el poder. Que sigan ocurriendo las sanidades, que sigan ocurriendo los milagros, que sigan ocurriendo las conversiones masivas, que sigan siendo transformados los homosexuales, las prostitutas, las lesbianas, los hechiceros, los alcohólicos, los idólatras. Aún el mismo Pablo claramente lo enseña y dice que él no se avergüenza del evangelio, porque este evangelio es poder de Dios para salvación.
a todo aquel que cree. Yo soy un convencido en lo personal que la iglesia del primer siglo inició en poder y la iglesia del último siglo va a terminar en poder. ¿Por qué? Porque la misma carta nos enseña a los corintios que Cristo es sabiduría y Cristo es poder de Dios. Y ese poder necesita evidenciarse en nuestras reuniones, en nuestras congregaciones, en nuestros ministerios. Mis amados, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, nos ha dado talentos. Algunos tienen el don de sanidad, otros tienen el don de milagros, otros el don de fe, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, el don de discernimiento de espíritus, de interpretación de lenguas, de diversos géneros de lengua o de profecía. Y necesitamos que esos dones se aviven, que esos dones se activen, se sobredimensionen y se manifiesten de una manera clara y contundente para que este mundo entienda lo que Pablo le hizo entender a la iglesia en los Corintios, que este evangelio no consiste solo en palabras, sino en demostración del Espíritu y de poder. Sigo con otra característica que tenía la iglesia del primer siglo y que la iglesia de este siglo XXI va a crecer aún más en ella, y era que era una iglesia llena de santidad. Si usted lee el versículo 15 del capítulo 6 del libro de los Hechos, la palabra enseña de manera literal que el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. Su rostro que resplandecía. Su rostro era un rostro que manifestaba un brillo. Su rostro era como el rostro de un ángel. Y esto claramente me está mostrando, por así decirlo, la séptima característica según este mensaje. Y era que era una iglesia que vivía ¿qué? En santidad. Una iglesia que entendía que había sido apartada, consagrada para el uso exclusivo de Dios. Y tú y yo, amado pastor y pastora que estás allí, hemos sido comprados a precio de sangre para el uso exclusivo del Señor. Y hoy más que nunca como iglesia y como ministros estamos siendo desafiados para vivir en una vida de santidad, en una vida de integridad, siendo genuinos, siendo de una sola ¿qué? Pieza, mostrando verdaderamente que lo que Pablo enseña en una de sus cartas, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y le digo algo por experiencia, si se puede. Y yo sé que ustedes, amados ministros que me están escuchando, hombres y mujeres de Dios, saben que sí se puede. Y es necesario que ese mensaje vuelva a nuestros púlpitos. Es necesario que ese mensaje vuelva desde nuestras plataformas, donde le enseñemos a nuestras congregaciones, donde le prediquemos a la iglesia de Jesucristo lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento, que la santidad le conviene a su casa. Cuando Dios se reveló a Moisés a través de la zarza, Dios le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Lo primero que Dios le reveló a Moisés cuando lo llamó, le reveló su esencia, le reveló que era un Dios que santo. Vemos que la mitra del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento decía santidad a quién, a Jehová. Y Pablo lo enseña en las cartas, en el Nuevo Testamento, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y es necesario que ese mensaje vuelva a nuestros púlpitos. Es necesario que le hablemos nuevamente a nuestra congregación, pero también a la congregación que tenemos en nuestra casa, amados pastores, a nuestros hijos, que se tiene que vivir en santidad. La iglesia del primer siglo tenía esta característica. Vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ¿qué? De un ángel. Y yo soy un convencido, lo que dice la Escritura, de que Dios viene por una iglesia como sin mancha y sin ¿qué? Y sin arruga. Por eso es necesario que volvamos a predicar de santidad. Número 8.
Y aquí comienzo a ir cerrando este mensaje. En el capítulo 7, versículos 55 y 56, encontramos la octava característica según este mensaje. Y nos muestra que Esteban era un hombre de visión y era un hombre de comunión con Dios. Dice que a Esteban lo están apedreando. Esteban muere por la causa de Jesucristo y cuando lo están apedreando, dice que Esteban alzó su mirada a los cielos y vio los cielos que abiertos y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios Padre. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! Esteban era un hombre de comunión con Dios y todo hombre o mujer de Dios que vive en comunión con Él siempre será un hombre y una mujer de visión. Un hombre y una mujer que van a caminar con los cielos abiertos. Y hoy más que nunca la iglesia del siglo XXI tiene que retomar esa comunión, desarrollar vida de oración. No es orar nada más, es desarrollar una vida de oración. Y vida de oración tiene que ver con orar en todo tiempo. Tiene que ver con orar en todo momento, no importa el lugar, no importan que las circunstancias que estén en nuestra contra. Esteban pudo ver los cielos que abiertos y ver al Hijo del Hombre, a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre. La palabra enseña en el libro de los Hechos que en los postreros días el Espíritu sería derramado sobre toda carne y habla de que la iglesia tendría que visión. Tiene que volver nuevamente todo esto, mis amados. Así inició la iglesia del primer siglo. Así tiene que terminar la iglesia en esta tierra. Y por último, la última característica según este mensaje, porque sé que hay muchas, está en el capítulo 7, versículo 60. A Esteban lo están apedreando. Esteban lo están lapidando y Esteban fácilmente pudo haber rogado y decir, Padre, mátalos, Padre, destrúyelos, Padre, consúmelos. Pero ¿qué hizo Esteban? Lo mismo que hizo Cristo cuando estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario. Sus últimas palabras fueron, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y esas fueron las palabras de Esteban. No les tomes en cuenta su pecado. ¿Qué estoy viendo aquí? Estoy viendo una iglesia llena de amor. Estoy viendo una iglesia llena de compasión. Estoy viendo una iglesia llena de ¿qué? De misericordia. Y hoy más que nunca la iglesia de este siglo XXI tiene que manifestar el amor de Dios, mis amados. De tal manera amó Dios al mundo. En esto se mostró el amor de Dios, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos de ser compasivos. Cristo tuvo compasión de la viuda de Naín. Cristo tuvo misericordia de los leprosos. A eso fuimos llamados como iglesia. No solo a estar juzgando, no solo a estar señalando, no solo a estar condenando, sino también amar. Y cuando amamos, perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos persiguen, a los que nos ultrajan. La palabra dice que cuando el Señor habló de todos los dones y las manifestaciones gloriosas del poder del Espíritu a través de sus dones, Él dijo, mas yo muestro un camino más excelente. Y nos comenzó a hablar del ¿qué? Del amor. Amor. Dios es amor. Necesitamos expresar, manifestar y dar a conocer el amor de Cristo y el amor del Dios Padre a nuestras ciudades, a nuestras naciones, a las personas que se congregan con nosotros, a los que hacen parte de nuestros ministerios, a nuestra casa, a nuestra familia. 9 características tenía Esteban. Esteban representa a la iglesia del primer siglo. Su primera característica era buen testimonio, la segunda era lleno del Espíritu, la tercera era lleno de sabiduría, la cuarta era lleno de fe, la quinta llena de gracia, la sexta lleno de poder, wow, la séptima vivían en santidad, la octava era una iglesia de visión, de comunión con Dios, y por último la novena característica era una iglesia que vivía en amor, en misericordia y en compasión. Y esas 9 características, el Padre quiere que usted y yo como pastores, como ministros de este glorioso y poderoso evangelio, comencemos a
a evidenciarlas, a manifestarlas, a enseñarlas, para que los que hacen parte de nuestras congregaciones y ministerios también las comiencen a mostrar y también las comiencen a evidenciar. Y este mundo tenga una, por así decirlo, tenga una visión más clara, amplia y perfecta de lo que verdaderamente es la iglesia del Señor, que es su cuerpo en medio de esta tierra. Esta fue la palabra que el Dios Padre nos regaló en esta hermosa y preciosa hora de la noche para todos vosotros, amados consiervos y consiervas del Señor, pastores, pastoras, maestros, apóstoles, profetas o evangelistas que están conectados. Les amo mucho y quisiera hacer una oración por ustedes. Padre, te doy gracias. Gracias por este tiempo tan maravilloso donde nos permite poder ser edificados, nutridos, instruidos y enseñados a través de tu palabra. Padre, gracias por los pastores Bracamonte, Señor. Gracias por esta hermosa labor que ellos hacen de poder clamar como un solo cuerpo para que tú te manifiestes y te muestres como solo tú lo sabes hacer en medio de esta tierra. Yo te pido que esta unidad pastoral cada día siga creciendo, cada día se siga consolidando en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, si hay pastores que en sus congregaciones o ministerios están atravesando por algunas circunstancias, manifiéstate, obra con poder, restaura, levanta, desbarata el consejo del maligno en esos lugares, levanta un liderazgo comprometido, dispuesto a sacar adelante esos ministerios y seguir extendiendo tu reino en esta tierra. Si hay pastores con situaciones financieras, obran milagros financieros, milagros materiales a favor de ellos. Si algunos están teniendo inconvenientes en su matrimonio o su hogar, sé tú ayudándoles y dales la sabiduría para que ellos puedan sacar sus matrimonios adelante. Si algunos están teniendo con problemas con sus hijos, yo te pido que tú redargulles el corazón de esos hijos, que todo pueda llegar a un feliz término, que esos hijos se puedan conectar aún más contigo y que ellos puedan seguir el legado de sus padres. En el nombre poderoso de Jesucristo te doy gracias. Soy un convencido que ninguno de nosotros escuchó esta palabra por casualidad, que todas estas características se evidenciarán en nosotros, se evidenciarán en nuestros misterios, en nuestras congregaciones y a la grey que nosotros pastoreamos o lideramos para tu gloria en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesucristo te doy muchísimas gracias, Señor. Declaro una palabra de salud. Si hay algún ministro que está allí conectado, alguna pastora, algún hombre o mujer de Dios con quebranto de salud o dolencia, declaro sano en el nombre de Cristo. Declaramos que esos dones, ministerios, talentos que ustedes tienen se activan para operar y fluir de una manera más sobrenatural. Ese don de sanidad, ese don de fe, esa palabra de ciencia, de sabiduría, ese discernimiento de espíritu, ese don de fe, eso que el Padre te ha impartido para que expreses con poder este evangelio, crece, se activa, se desarrolla por el poder de la palabra. Y cierro con esta declaración maravillosa. Hechos capítulo 6, versículo 7, dice lo siguiente: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Eso va a pasar en tu ministerio, eso va a suceder en México, eso va a suceder en el Estado de México, eso va a suceder en sus congregaciones, en mi ciudad, en mi nación, en tu ciudad y en mi congregación. El número de los discípulos va a crecer para la gloria del Señor y la palabra también va a crecer para la gloria del Dios Padre. Les amo mucho, les bendigo, mis amados, y también les pido sus oraciones para que Dios nos siga ayudando acá en Barranquilla, Colombia. Bendiciones.